buenos occidentales. La justicia requiere fuerza, sometimiento, el poder de uno sobre el otro. Sus inútiles leyes no bastan. La razón es innecesaria. Las normas favorecen al rico, al fuerte, y todos y cada uno de ustedes lo creen. En su corazón yace el rencor. Se sienten reprimidos, abusados, inconformes, y a la menor provocación están listos para tomar venganza contra aquellos que se benefician de la injusticia, la corrupción y aquellos que los han hecho sufrir. Pero la Tornar es distinto, digamos, más interesante. Porque él tiene el poder, un pequeño cuaderno en el que las personas cuyos nombres estén ahí morirán. Una libreta de la muerte, o Death Note. Para entender algunos aspectos de este film, es necesario puntualizar un par de aspectos sobre su origen. Es una adaptación del manga de nombre homónimo, escrito por Tsugumi Ohba e ilustrado por Takeshi Obata, el mismo dúo detrás de obras como Bakuman y actualmente Platinum End, y es realizada por el director estadounidense Adam Wingard, el mismo detrás de La Bruja de Blair del 2016, la franquicia de VHS y el film The Guest. Es necesario entender que una adaptación debe ser, en primer lugar, una obra por sí sola. Una adaptación no es fanservice, y previo a esta misma ya existe una gran cantidad de adaptaciones alrededor de la franquicia, por lo que esta busca crear su propia identidad. Si logra o no hacer uso adecuado de sus elementos, será la meta de esta reseña, pero bajo ninguna circunstancia será un análisis de comparación. Las obras deben fallar o tener éxito por sus propios méritos. Si lo que esperas son simples reproches de un fanático ofendido, sin mucho análisis o cómo debió haber sido, no lo encontrarás aquí, y me parece una crítica mediocre. Si deseas un análisis comparativo a detalle, no te preocupes, que estoy trabajando en ello. Entonces, ¿comenzamos? Ahora, volviendo a nuestra historia, Light es un adolescente recluido, envuelto en sentimientos básicos de justicia. Sin embargo, en esencia, es un adolescente común y corriente. Eso sí, particularmente brillante, o al menos eso es expuesto al resolver tareas de cálculo de sus compañeros, teniendo un conocimiento básico de leyes, e incluso mencionado por algunas de las personas que lo rodean. Sin embargo, esto solo es en un nivel básico, y el personaje cae en un arquetipo de rechazado social, y es incapaz de materializar sus supuestos conocimientos a habilidades prácticas o sociales. Le pegan hermoso. En otras palabras, es un recha nerd y nadie lo quiere. No entiendo por qué, si le hace la tarea a todos, pero bueno. Es por lo que, al ser el desafortunado individuo que recibe la Death Note, una libreta capaz de asesinar a cualquier persona, sus primeras acciones son tomar venganza contra los abusadores de su escuela que lo golpearon, eliminar al culpable del homicidio de su madre, así como conquistar a la chica de sus sueños. Ya sé, qué original. Y aquí entra el principal enfoque del film. La historia se centra en el desarrollo de Light desde un individuo en completa sumisión a recobrar confianza y control a través del uso de la Death Note, particularmente a través de sus interacciones con su novia Mia, su padre James y el detective L. Nat Wolff es el actor detrás de Light, quien anteriormente actuó en Ciudades de Papel y Bajo la misma estrella. Su actuación es intencional por parte de él y el director, con la finalidad de retratarlo en un principio como el personaje más inútil posible, pero con suficiente potencial como para eventualmente recobrar poder. El problema radica en que este elemento es llevado al extremo
y momentos como los gritos de castración de Light, su constante toma de decisiones basadas en su miembro viril, así como escenas que rompen el tono de seriedad de las situaciones en las que se encuentran los personajes, devalúan esto por completo. Sin lugar a dudas, se encuentra en un constante desarrollo de personaje, pero en ocasiones es tan drástico que se siente forzado en beneficio del momento dado. Hablando de que Light solo piensa en sexo, la actriz Margaret Qualley, con quien también participó en el film Palo Alto, se presenta como un individuo sádico, confiado, manipulador y en constante control de sus acciones, contrario al protagonista. En un clásico sentido estadounidense y al mero estilo de Bonnie y Clyde, forman al asesino Kira, aunque el nombre no entiendo por qué se formó así y no tiene ningún sentido, pero bueno, y deciden utilizar la libreta para asesinar a los distintos líderes de organizaciones criminales internacionales y brindar un poco de justicia americana al mundo. Mientras que su personalidad es bastante obvia para la audiencia, por lo menos no es explícitamente dicha y es representada por tomas rápidas. Sin embargo, el vínculo entre los personajes es completamente inexistente. Ambos son presentados al inicio. Ella, de hecho, muestra desdén hacia él, siempre interactuando desde una postura de superioridad durante todo el film. Y nunca se justifica por qué perpetúan la relación, o por qué Light la busca en primer lugar, más allá del primer encuentro inicial, en el cual intercambiaron 7 tristes palabras, y la única justificación es que el pequeño Light en sus pantalones deseaba un poco de acción. Audiencia, siempre recuerden el sabio dicho: no te cojas a la loca. Cuando se trata de su padre, interpretado por Shea Whigham, representa cierta columna moral en la vida de Light. Al ser policía y uno de los opositores de Kira, este sirve como un contrapunto al que el protagonista está dispuesto a escuchar, aunque esto se contradice con la relación de felicidad del mismo, cuando es revelado el accidente del culpable de la muerte de su esposa, brindando un sentimiento de validez a las acciones posteriores de su hijo. Su actuación es tan estoica como se puede, exceptuando ese particular momento de incongruencia. Ahora, la interacción más sutil de todas corre por parte del detective L. Por parte del actor... Esperan, esto no puede ser coincidencia. Lakeith Stanfield, quien realizó un excelente trabajo en la representación de un personaje reservado, directo, observador, pero con manierismos que denotan su hiperactividad, falta de tacto y una escala de valores perfectamente delimitada. Al interactuar con Light, se presenta como un ente abrumadoramente superior, como una justicia divina cuyo objetivo es castigar al protagonista por jugar a ser Dios. Su sentido de justicia es abrumador, sin embargo no deja de ser humano, depositando en Watari su estabilidad emocional, escuchando sus consejos y sirviendo como una figura paterna. Principal razón por la que su desaparición más adelante enaltece estos aspectos del personaje y lo llevan a romper la aparente calma en su persona. Su desarrollo es paralelo al de Light. Mientras que el protagonista parte con indecisión y medios perversos, él inicia con convicción y mecanismos legales, para ambos terminar en un aparente punto medio, con L perdiendo el control y recorriendo el uso de armas, mientras que Light finalmente toma el control y elimina la mala influencia de su vida, aunque se siente mucho más natural y justificado en el caso de L. Deje la mejor interacción para el final. Nuestro segundo villano, junto con Mia, la excelente actuación de Willem Dafoe como Ryuk, el dios de la muerte detrás de la Death Note. Este personaje es insidioso, persuasivo, sádico y extremadamente sarcástico. Lo amo y quiero que sea mi mejor amigo. Sin duda, una actuación reminiscente a su papel como el Duende Verde, con los cambios sutiles en la entonación de la voz, arrastrando las palabras, haciendo más rasposo el sonido de otras, y con diálogos constantemente denigrando a Light y favoreciendo a Mia. Sumado al anterior, al realizar algunas de las muertes, toma las decisiones menos favorables para Light, mostrando aún más la ausencia de control en el personaje principal. Siendo una representación católica del diablo,
cuya finalidad es demostrar las desventajas que conlleva la tentación. Sin embargo, al estilo del folclore americano, se busca demostrar que es posible burlar al mismo demonio con suficiente ingenio. El clímax representa todas estas interacciones y la maduración del personaje principal, finalmente incorporando la lección de su padre de escoger el menor de dos males, aprender a burlar el demonio que es Ryuk con las reglas de la Death Note, afianzar su postura moral de no matar inocentes respecto al carácter sádico de Mia, y, en un carácter completamente incidental, reafirma la necesidad de un ente protector fuera de la ley, que es Kira, sobre un mártir dentro del marco legal, que es L. En concepto, todo esto resulta incluso interesante, pero todas y cada una de estas interacciones respecto a Light fueron realizadas de manera abrupta, con la relación de Mia siendo poco creíble, la del padre con incongruencias, mientras que el mismo Light fue excesivamente contrapuesto a este desarrollo. Esto se observó en el paso y tono de las escenas, que en ocasiones no sabía si era una comedia intencional o simplemente carecía del tiempo para presentar sus temas. Cuando mencioné que personajes como Mia son sutilmente presentados como sádicos, tenemos momentos como fumando mientras está en la pirámide de porristas porque edgy, o constantes cambios de tono, ya que el suspenso llega a ser envolvente cuando se lo propone, pero luego parece que el director optó por pedir reacciones chistosas para romper la tensión y simplemente resultan insultantes, como las caras de Light durante la investigación de Watari y la antes mencionada favorita de todos. No me canso de esta escena. El manejo de la cinematografía estuvo a cargo de David Tattersall, quien ha trabajado en The Green Mile y el episodio 1 al 3 de Star Wars. La cámara es interesante en ocasiones, con un constante uso de tomas inclinadas en las conversaciones de plano contra plano, para generar cierta incomodidad. Sin embargo, carece de un significado o motif constante, y son intercambiadas de manera arbitraria. Los únicos casos específicos sería la escena previa al suicidio de los agentes, anunciando lo que está por suceder, y la presentación de L, con una rotación de la cámara que representa su introducción al mundo, así como las luces neón que representan a nuestro personaje principal. Existen dos momentos de caracterización visual entre L y Light. Por un lado, tenemos actitudes similares por parte de ambos, como el manejo de los objetos sobre el escritorio y la mesa, y durante la persecución que refleja mejor las diferencias entre ambos, con Light corriendo de manera torpe y desorganizada, mientras que L es eficiente y directo. Existen ciertos elementos simbólicos como las manzanas y Ryuk, aunque estos son una mecánica sin motivo alguno, mientras que las flores son usadas como un anunciante de la muerte y retratan particularmente al personaje de Mia. Por otro lado, la permanencia de Ryuk fuera de foco o en sombras agrega el suspenso, además de ser un trabajo conjunto entre la actuación presencial de Jason Liles como el actor de cuerpo y capturas de cara del antes mencionado Defoe, evitando que seamos extraídos de la experiencia con un elemento de CGI, siendo su único elemento de animación el rostro. Y sí, te estoy viendo a ti, adaptación japonesa. Ok, dije que no iba a comparar. La música acarrea un tono de suspenso en la mayoría, y es particularmente efectiva en escenas como las exclusivas con Ryu, e incluso en la escena de persecución. Sin embargo, aunque la canción inicial, Reckless, funciona adecuadamente en el tono, la entrega de tomas es bastante monótona y típica. Aunque existe una escena de silencio absoluto con L que funciona acorde con el momento. Es necesario hablar de la aberración que fue la combinación realizada en la escena y canción final, The Power of Love. Sin duda, busca evocar los sentimientos de indecisión, pérdida y nostalgia. Sin embargo, mientras que en el caso específico del conflicto de L es efectivo, el enfoque que tiene en Light no es tan fuerte, porque su aspecto personal de pérdida, Mia, jamás fue correctamente establecido como una conexión emocional, y nunca se empatizó con ellos. También está la relación de su padre, sin embargo, solo se usa como un vehículo para la explicación del misterio final,
Sumado a lo anterior, tenemos un montaje detrás de escenas y de los efectos, enfocados en el personaje de Mia, con la finalidad de empatizar con la muerte del personaje. Y ya mencioné que la canción rompe una vez más con el tono del film. No, Ryuk, tú cállate. ¿Quién demonios editó esto? Louis Sioffi. Aparentemente es constante en las películas de Wingard. Temo por ti, Godzilla vs. King Kong. Neta temo por ti. En cuanto a la producción, la creación del proyecto tuvo muchas dificultades a lo largo de los años, y llegó a estar en manos de directores exitosos como Gus Van Sant, director de Mente Indomable, en algún punto teniendo a Zac Efron como intérprete de Light, y pasando incluso por unas de mis selecciones favoritas como director en Shane Blanc, quien dirigió y escribió Kiss Kiss Bang Bang, Iron Man 3 y The Nice Guys, o Dos Tipos Peligrosos. Debido a una falta de enfoque en el guión, el proyecto fue pasado a Wingard y fue escrito por los hermanos Parlapánides, quienes han trabajado en... ¿En serio? Ok... Y Jeremy Slater, quien escribió el guión de... No puedo con esto. No. Es que así no se puede. Mamá, ¿dónde está mi maldita Death Note? A todo esto, el proyecto terminó en manos de Netflix debido a la falta de fe en el proyecto por parte del resto de la industria hollywoodense. No veo por qué, si todo suena perfecto. Y fue esta empresa la única que aceptó el presupuesto que el director deseaba. De cierta forma, esto es un logro, porque de otra manera no habríamos visto el surgimiento del mismo. Y es un pequeño progreso en la producción de films basados en cómics orientales. Es lamentable que el resultado fuera tan inconcluso en varios aspectos y entregar una historia inconsistente, aunque mucho se debe a que desde un inicio está estructurado como una saga de films, así que puede que veamos un desarrollo más interesante si llega a tener suficiente éxito, aunque espero de la mano de un equipo más capacitado. Otra polémica que rodeó la producción fue el uso de actores americanos, en lugar de asiáticos, similar a Ghost in the Shell. Aunque en este caso existen 4 películas, una serie y una miniserie, todas de live action y de origen japonés. La representación japonesa ya es amplia, además de que en este caso el escenario era Estados Unidos, y el propósito era representar a la demografía del país con sus personajes. De hecho, la incorporación de elementos japoneses en la narrativa, como el uso del nombre Kira, así como Watari siendo de este origen, causan más ruido, y son un producto del homenaje a la obra original. Al final, Death Note es una amalgama de ideas y conceptos, con un enfoque en el sentido de justicia norteamericano y un desarrollo de personajes representado en una falta de control, y la adquisición del mismo a través del uso de la Death Note. Sin embargo, la historia se centra en su relación con Mia, la cual jamás es correctamente justificada, y ninguno de los conceptos es abordado con suficiente profundidad. La resolución final resulta aceptable y brinda una sobreposición de moralidad a los mecanismos más drásticos del antagonista, aunque no es suficiente para salvar la mayoría de las decisiones en la trama. Su personaje principal está sobreactuado para ser demasiado incompetente, aunque existen momentos de genialidad, como la secuencia de persecución. Existen inconsistencias en la relación con su padre, aunque el desarrollo y la representación de Ryu como un constante instigador es maravillosa. La actuación de ambos es más que impresionante. Las tomas inclinadas y los escenarios poco iluminados fomentan una adecuada situación de suspenso. Desgraciadamente, la edición rompe constantemente con estos momentos, la cual me parece abrupta a estas situaciones ridículas. Los efectos son adecuados al suspenso, particularmente el uso de Ryuk y su constante presencia misteriosa, que no rompe la inmersión, sumado a que el clímax es impresionante, aunque algo inverosímil. La música es adecuada en su mayoría, aunque nada extraordinario, y mientras que el inicio puede ser debatiblemente inadecuado, el final simplemente es inconexo. No funciona con el tono y rompe el impacto final del film. Su relevancia y su producción nos muestran la necesidad de apoyar y demandar este tipo de proyectos a gran escala,
debido a que las dificultades de los mismos para ser financiados son lo que los lleva a recurrir a formatos como estos. Siendo la segunda película, junto con Ghost in the Shell en esta ola, estamos ante un segundo strike en la producción de estos films, y podríamos estar por perder esta nueva tendencia. Si he de dar una calificación final, sería un 5.2 de 10. Al final, Death Note es un film que deja mucho que desear, con muchos temas apresurados, producto de un guión mal enfocado, y un personaje principal excesivamente inutilizado y desprovisto de control de su vida. Aún así, las actuaciones de varios de los antagonistas rescatan el film y oscurecen al personaje principal, pero dan una perspectiva interesante al mensaje. Ahora bien, una vez realizada la evaluación, quiero hacer un llamado a la comunidad y exhortar a todos a dejar de lado estas ideas de pertenencia que asociamos a las adaptaciones. Esperar que un producto sea una representación en el mismo sentido que otra obra únicamente limita las acciones del equipo creativo. Esto es tema para una discusión por sí sola, pero en ocasiones debemos detenernos a evaluar si estamos evaluando críticamente o conforme a un capricho. Soy un gran fan de las obras de Oba y Obata, y a pesar de que este último es mi artista favorito, no me parece justa la comparación de las obras, porque provienen de perspectivas diferentes y deben ser evaluadas conforme a ellas. Al final del día siempre tenemos las obras originales y podemos volver en cualquier momento a disfrutarlas. Es válido enfrascarnos en discusiones sobre las comparaciones entre una y otra, pero debemos tomar en cuenta que no es una evaluación crítica justa. Así que siéntete libre de discutir entre tus amigos sobre si una es mejor que la otra, pero siempre con la idea de que esto es un sentido de pertenencia que tienes hacia la obra. Les ha hablado el ajolote de la animación. Les deseo lo mejor y recuerden, al fin y al cabo, esto es lo que hace a los humanos tan interesantes. Now I'm rooting for this guy. You just shut the fuck up.